Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que, como ustedes saben, hacemos siempre con mucho cariño y en el que recordamos siempre que, de una o de otra manera, Dios siempre está en nuestro camino y por eso tú nunca estás solo o sola. A lo largo de varios programas he estado compartiendo con ustedes algunas historias de personas que sufrieron algún problema, algún imprevisto, incluso alguna tragedia, y afortunadamente han convertido ese mal en algo positivo. Sin embargo, hay alguien en el público que podría decirme: mire, padre, estas historias que usted cuenta no me impresionan porque mi vida no es como la de las personas que usted ha mencionado. Mi vida no tiene ningún detalle llamativo de esos que he escuchado. Mi vida es una existencia vulgar. Trabajo todo el día en ocupaciones aburridas. Nunca me ha sucedido nada dramático. No estoy recibiendo llamadas en medio de un terremoto, ni me encuentro con huerfanitos desamparados para hacerles la vida feliz, como aquella mujer que se encontraba deprimida por la muerte del esposo y gracias al terremoto empezó a hacer llamadas que le cambiaron la vida. O tampoco soy como San Juan Bosco, que se preocupó por ayudar a los huérfanos y a tantos niños en sus carencias. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto que usted me está aconsejando? Mire, yo le diría a usted, yo te diría a ti que tu pregunta es lógica, razonable y merece una respuesta, pero trataré de contestarla. Por muy vulgar que sea tu existencia, ¿no es cierto que cada día te encuentras con algunas personas? Pues bien, ¿qué haces por ellas? ¿Tratas de hacerles la vida un poco más agradable? Por ejemplo, al cartero que te trae el correo y que tiene que viajar cuadras y cuadras para llevarte la correspondencia hasta tu propia casa. ¿Le has preguntado alguna vez si se cansa o se aburre? ¿Le has regalado alguna revista agradable o en Navidad o en Año Nuevo le has dado un paquete de dulces para los hijos que él tiene? ¿O a la persona a la que le compras la verdura en el mercado, o al que lustra tus zapatos, o a quien viene a arreglar las llaves de agua o las goteras del techo, o a pintar las paredes, ¿le has dirigido alguna vez la palabra en charla amistosa? Todas estas personas son seres humanos con problemas, con sueños, con ideales e ilusiones, y todos tienen deseos de compartir con alguien lo bueno que ambicionan. Pero, ¿tú les ofreces esa oportunidad? ¿Muestras realmente un interés sincero por ellas, por ellos? ¿Por qué no empiezas desde mañana a interesarte un poco más por los demás? Por esas personas con quienes tratas. Recuerda que prójimo es una palabra que viene de próximo, y próximo significa el que está más cercano. Por esas personas que están más cerca a nosotros, es precisamente por las que debemos tener un poco más de interés. Bueno, y a lo mejor me vas a decir, ¿y qué voy a conseguir con esto? Yo te diría que una felicidad mucho mayor, la satisfacción de haber colaborado un poco a que otros se sientan más comprendidos y estimados. Aristóteles, el gran filósofo de la antigüedad, llama a esto, fíjate bien, un egoísmo de buena ley. Egoísmo es amor a sí mismo, buscar el propio interés, buscarse a sí mismo en lo que se hace o dice. Y cuando tratamos de darle importancia a los que viven y tratan con nosotros,
nos estamos haciendo bien a nosotros mismos, porque siempre se cumplirá aquello que dice la Sagrada Escritura: como des, así serás tratado. También Zoroastro, o como algunos le llaman Zaratustra, el fundador de la religión persa en el siglo V a.C., repetía: hacer bien a los demás, tratar bien a todos, es fuente de alegría porque aumenta la propia felicidad. Por eso, Franklin, el inventor del pararrayos, afirmaba: cuando tratas bien a los demás, estás obteniendo felicidad para ti. El Dr. Link, director del Gran Centro Psicológico de Nueva York, escribió: ningún descubrimiento psicológico moderno es tan importante como este. El esforzarse por hacer más sanamente feliz la vida de los demás contribuye a conseguir al mismo tiempo la propia felicidad. Bueno, y es que al vivir pensando en cómo hacer más felices a los otros, esto impide que tú te encierres en un egoísmo paralizador que te lleve a encerrarte en ti mismo, en ti misma, y que vuelvas más estéril e inútil tu propia vida. Un líder de indiscutible popularidad decía: yo trato de no dejar de decir una palabra amable a las personas que me atienden y a no considerar a nadie como una rueda de máquina, sino más bien como una persona digna de toda atención. A la persona del almacén la felicito por lo bien que le queda ese peinado. Al peluquero le pregunto si no se cansa de estar siempre de pie y cuánto tiempo hace que ejerce ese oficio y si ha hecho la cuenta de las personas que ha peluqueado en toda su vida. Y he notado que cuando uno se interesa por los demás los hace más felices. Un día que hacía mucho calor, fui a un restaurante a almorzar. Aquello parecía un horno y el servicio era lento. Le pregunté a un mesero: ¿cómo estará esa cocina? Deben sufrir un calor inmenso. Él me miró atentamente y me dijo: todos aquí se quejan y murmuran. Usted es el único a quien se le ha ocurrido pensar en lo que están sufriendo los demás en la cocina y los que estamos sirviendo. Ojalá hubiera muchos como usted. Le agradó mi pregunta porque lo que estas personas quieren es que se les preste atención y se les demuestre simpatía. Aquí sí se cumple el proverbio chino que dice: siempre queda un poco de fragancia en la mano del que obsequia rosas. Esta historia me hace pensar en cuántas veces solemos ir a un restaurante, quizás para las festividades de un cumpleaños, o para una reunión de trabajo, o simplemente para tomar un café. Y siempre exigimos al mesero que nos atienda rápido, que nos ofrezca un buen servicio, que nos coloque bien los platos, que estén calientes o que estén fríos según sea el caso. ¿Y cuántas veces nos preocupamos por saludar atentamente a esa persona y decirle gracias? A veces pensamos que con la propina es suficiente, pero la propina no habla. La propina, si bien puede ser un ingreso para la persona, no significa que estamos preocupados por él o por ella. Y muchas de esas personas, meseros o meseras que sirven, son personas que tienen quizás un problema en su trabajo, un problema con la familia, un problema con algún hijo o incluso algún problema de salud. Y sin embargo, están ahí tratando de poner su mejor cara para ofrecernos el servicio. Vamos con otra historia. El secreto de una muchacha. Un día en una reunión me encontré con una joven que había logrado un importante puesto en una empresa de turismo y ella me contó su propia historia que me pareció interesante. Me dijo esto: yo nací en una familia muy pobre y lamentablemente nunca tuve vestidos finos o joyas por los que pudiera atraer a alguien. Sin embargo, adquirí la costumbre de preguntar a los demás sobre sus experiencias, sus ideas, sus planes para el futuro, y me sucedió algo inesperado. Como al saber escuchar y al animar a otros a que hablaran de sí mismos los hacía felices, me convertí en una persona muy apreciada en las reuniones sociales, y con esto logré conseguir el alto puesto que tengo en la oficina de turismo.
Esto que me comentó esta joven me pareció muy oportuno para compartirlo con muchas personas que seguramente se volverían más simpáticas, más atractivas, más agradables para los demás si se interesaran solo un poquito más por los demás. Pero vamos a un breve corte y regresaremos aquí a contarte nuevas historias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Llena eres de gracia y Dios. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, en este momento, en el corte, pensaba en la persona que decía: Padre, estas historias a lo mejor no me pueden servir por esto o por aquello. Y se me ocurrió que alguien podría poner una objeción diciendo esto: mire, Padre, estas historias acerca de interesarse por los demás no me interesan. A mí lo que me interesa es algo que lleve dinero a mi cartera. Lo demás no me llama la atención. Además, todo esto tiene como cierto aspecto religioso y la verdad, yo no soy tan creyente. Mire, si usted si tú piensas de esta manera, te voy a responder a esto que me dices con las declaraciones de dos personas que eran muy ateos. El uno era el Dr. Husman, profesor de la Universidad de Cambridge. Él decía: la verdad más grande que he escuchado sobre las relaciones humanas es aquella frase de Jesús: nadie tiene amor más grande que el que entrega su vida en favor de los demás. Y otro ateo célebre, el Dr. Dreiser, repetía: hay una frase que me impresiona por lo importante que es y que se debe de cumplir todos los días. Es aquella de Jesús: yo no he venido a que me sirvan sino a servir y a entregar mi vida por los demás. Bueno, estas dos personas, estos dos ateos, no creían en nada, no creían en Dios, no creían que Jesucristo fuera el Hijo de Dios y sin embargo se admiraban de los buenos resultados que producen las frases de Jesucristo que nos llevan a interesarnos más por los demás que por nuestro egoísmo. Estas frases ciertamente no llenan los bolsillos de dinero, pero llenan el alma de paz. Porque hay mucha gente que tiene las bolsas
o sus cuentas en el banco llenas de dinero, pero les falta paz. Y hay otras personas que quizás no tengan todo el dinero que quisieran y sin embargo gozan la vida profundamente, aman, son amados, la gente les tiene una especial atención y viven en paz. Pero además hay otra cosa importante. La gente que está en paz, que es amable, que es agradable, se va abriendo caminos en todo, incluso en los negocios, en las relaciones, en el comercio, y ¿sabes qué? Terminan en paz y además con los bolsillos con buena cantidad de dinero. Un lema importante para ir cerrando este tema. El tiempo pasa. Pasaré por este camino una sola vez. Por eso, debo aprovechar para dar hoy a los demás todas las muestras de afecto y simpatía que me sean posibles. No debo dejar de hacerlo hoy porque ya no volveré a pasar otra vez por este camino. Bueno, ahora que estuvimos viviendo los tiempos de pandemia, precisamente una persona que estuvo a punto de morir me decía exactamente esto. Padre, cuando sentí que la vida se me estaba yendo de las manos, me pregunté, ¿y para qué viví? ¿Quién me va a recordar? ¿Cómo me van a recordar? ¿Qué herencia estoy dejando? ¿Económica? A lo mejor ninguna, porque ni siquiera me preocupé por compartir los bienes que tenía. Ni siquiera había hecho un testamento, pensando en que nunca me iba a morir. Y la parte espiritual, me quedé pensando en que la gente me iba a recordar por ofensas, por faltas de respeto, por faltas de delicadeza, por no haberlos visitado cuando estaban enfermos, por no haberles enviado un saludo de Navidad y tantas otras cosas más. Y cuando el médico me dijo que podía ya empezar a mejorar, en ese momento tomé la decisión, no voy a mejorar únicamente en mi salud corporal, sino también en mi salud espiritual, porque me di cuenta que la vida que tengo en este momento en las manos, en cualquier momento puede desaparecer. Por lo tanto, creo que también este testimonio que te estoy comentando nos ayuda a vivir profundamente la vida. Y además de este lema importante, un propósito. Trata de olvidarte de ti mismo, de ti misma, de tu egoísmo, de tu comodidad y interésate un poco más por los demás, empezando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, que a veces te consideran como un extraño, con ese vecino, esa vecina o con las personas que constantemente compartes la vida. Haz cada día una buena acción, por lo menos una, que provoque una sonrisa de alegría en el rostro de una persona. Que ese sea tu propósito de cada día. Y ahora les voy a compartir algunos lemas que nos pueden animar cuando estamos decaídos o cuando se nos olvidan estos propósitos que tratamos de cumplir cada día. Lema número 1. Soy hijo de Dios y por lo tanto no nací para el fracaso. Lema número 2. Sea cual sea mi trabajo y el oficio que tengo que hacer, quiero hacerlo con amor y entusiasmo, y esto me traerá bendiciones del cielo. Lema número 3. Este esfuerzo adicional que haré hará progresar al mundo. Lema número 4. Mi trabajo y mi oficio, hecho con entusiasmo, hará relucir los tesoros que tengo en la mente. Lema número 5. No debo rendir menos de lo que merece el pago que voy a recibir, y los premios que me esperan son eternos. Lema número 6. El que se dedica a una sola cosa, ese logra triunfar. Si me dedico a hacer varias cosas al mismo tiempo, no podré triunfar en ninguna. Tengo que poner todo mi ser en lo que tengo que hacer. Lema número 7. Las capacidades suficientes que tengo, el tiempo de que dispongo, el trabajo hecho con entusiasmo y la bendición de Dios
son suficientes para triunfar. Lema número 8. Quien sabe hacer algo y se esmera por hacerlo mejor que otros, logra triunfar. Y por último, el lema número 9. Lo que busque con todo mi corazón, lo lograré encontrar. Buscaré perfeccionarme en mis oficios y trabajos y en todas las tareas que tengo que hacer. Y bueno, ahora, además de estos lemas, algunas normas que pueden hacerte mucho bien. Primera, si concentro todos mis esfuerzos en un punto como gota de agua que cae sobre una roca, lograré al fin taladrar las dificultades y llegar al éxito. Segunda, no me contentaré con lo que he obtenido. Buscaré todavía mucho más. Aún no he llegado al número de éxitos que Dios determinó concederme. Tercera, recurriré a Dios pidiéndole fortaleza para superar mis debilidades. Cuarta, mis fracasos y debilidades me han hecho caminar con la cabeza baja. De ahora en adelante, levantaré la cabeza y pensaré en las oportunidades que me esperan. Quinta, buscaré ayuda del cielo en vez de andar arrastrándome buscando solo ayuda del suelo. Sexta, las oportunidades no vienen a buscarme, están esperando a que yo vaya a buscarlas, y todo el que busca encuentra. Así lo dijo Jesús. Séptima, repetiré constantemente: gracias, Señor, por lo que soy y por lo que puedo ser. Apenas estoy empezando a proyectar los grandes planos de éxito que tú has trazado para mí. Octava, que venga a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Esto lo dice el Salmo número 90. Novena, cada noche me preguntaré: ¿qué debilidad me ha dominado hoy? ¿A qué pasión me he opuesto? ¿A qué tentación he resistido? ¿Actué muy duro en una discusión? ¿Pude refrenar mi lengua y no lo hice? ¿Mejoré mi comportamiento? Y décima, la diferencia entre un triste y un alegre consiste en que el triste por cualquier cosa se queja y el alegre no se queja por nada. Bueno, yo creo que estas normas, estos lemas, si los vamos repitiendo constantemente, irán quedando grabados en nuestra mente y nos permitirán avanzar constantemente. Recuerda aquello que hacen los alcohólicos anónimos, los drogadictos anónimos, las personas que tienen relaciones enfermizas. Para salir de su problema dicen: solo por hoy. Y bien, si estas normas y estos lemas los vas repitiendo solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, seguramente después de 21 días el hábito empezará y será cada vez más fuerte. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. Ay, esto me está costando mucho trabajo, pero sé que lo bueno cuesta. Yo quiero ser médico y sé que lo voy a lograr. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. ¿Cómo vamos a reconocerlo si nunca lo hemos visto? Por las señas que nos da en su carta. Soy alto, uso bigote y barba. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. ¿Y cómo voy a creer que este es un clavel si tiene espinas de zarza? No cabe duda que también este letrero está mal. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida.
¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento voy a hacer una recapitulación de los últimos programas, haciendo un resumen de los modos de cultivar una actitud mental que nos llene, que te llene de felicidad y de paz. He ido desarrollando 9 puntos que, si logramos que formen parte de nuestro pensamiento, nos van a ayudar a evitar muchos problemas. Estoy seguro que cuando los vaya enumerando, tú vas a recordar ese programa en que hablé un poco más profundamente sobre ellos. En este caso los enumero resaltando solamente lo más importante. Primero, llena tu mente de pensamientos de paz, de alegría, de optimismo, de esperanza en buenos resultados para el futuro y de recuerdos amables de tu vida pasada. No olvides que tu vida y tu comportamiento son la obra y el fruto de tus pensamientos. Como sean tus pensamientos, así será tu modo de obrar. Segundo, no trates nunca de pagarles a tus enemigos con la misma moneda con la que ellos te han tratado. Eso te hace daño a ti mismo, a ti misma. Quien se esfuerza por no vengarse, se libra de muchas tristezas, pero quien no perdona y no olvida, se está castigando con ello a sí mismo. No pierdas ni un minuto recordando los males que te han hecho. Tercero, en lugar de preocuparte por la ingratitud de la gente, considérala como algo totalmente común, habitual y corriente. No pienses que toda la gente es agradecida. Si a Jesús, de 10 leprosos curados, solo uno volvió a darle gracias, ¿vas a esperar que la gente sea más agradecida contigo de lo que fue con el Salvador? Cuarto, recuerda que es mejor y produce más felicidad el dar que el recibir. Por eso, en vez de esperar gratitudes, dedícate a prodigar favores y amabilidad y buen trato. Quinto, no olvides que la gratitud es una cualidad que hay que cultivar y hacer crecer. Por eso, enseña a los jóvenes y a las personas con las cuales tienes influencia a demostrar gratitud y agradecimiento siempre y en todas partes. Sexto, haz la lista de los bienes que has recibido
y de las cosas buenas que te suceden cada día. Pero no te dediques a hacer la lista de tus males y de las cosas desagradables que te van llegando, porque eso te amarga y no te hace ningún bien. Séptimo, no te dediques a tratar de imitar a los demás. Sé tú mismo, tú misma. Querer ser lo que es el otro o la otra es tratar de repetir inútilmente lo que ya existe. En cambio, cada uno de nosotros somos una persona irrepetible, y esa es nuestra riqueza y originalidad. Y tú eres único, valioso e irrepetible. Por lo tanto, muy importante, no tienes por qué imitar a nadie. Octavo, cuando la vida diaria te lance a la cara un limón amargo, trata de convertirlo en una agradable limonada. Y noveno, olvida tu propia infelicidad tratando de darle un poco de felicidad a otros. Cuando te propones hacer felices a los demás, con ello estás aumentando también tu propia felicidad. Y una vez recordados estos 9 puntos, vamos avanzando. Y ahora vamos a hablar de cómo los aldeanos, cómo la gente sencilla, lograron controlar sus preocupaciones. Quizás ellos no estudiaron psicología, nunca fueron a un curso de autoestima, nunca pudieron pagarle a un psicólogo, a un terapeuta, y sin embargo, con esa sabiduría popular, con esa reflexión que lleva a tomar buenas decisiones, se convierten en personas que nos pueden dar grandes enseñanzas. Voy a leer algunos de los testimonios de ellos. Nací y me crié en un sencillo pueblito de provincia. Mi padre fue maestro de escuela en aquellos tiempos en que, en el mes de abril, el gobierno todavía no había pagado a los profesores el mes de febrero. Mi madre tenía que hacer muy diversas labores para poder ayudar a sostener a los 12 hijos. Ella hacía costuras para las señoras del pueblo, fabricaba dulces y nos enviaba a venderlos a la escuela. Con la venta de la leche de 2 vaquitas, nos compraba la ropa para los 6 hombres y las 6 mujeres. Cuando íbamos a la escuela, no nos daban lonchera con comestibles ni dinero para comprar merienda, sino un pedacito de queso panela que comíamos en los recreos junto con un poco de agua que tomábamos directamente de la llave. Y era agua turbia que siempre estaba un poco sucia. Todavía recuerdo con emoción el día en el que eché el primer discurso de mi vida. Era un 12 de octubre. Como le decían antes, el Día de la Raza. En la escuela me gané el concurso para hablar en nombre de mis compañeros. Estaba en 4º de primaria. Subí al balcón de la escuela y desde allí declamé mi primera pieza oratoria. Tenía 11 años. Al terminar la ceremonia, mi padre, que ya no era profesor y que era supremamente parco en dar felicitaciones, se acercó a mí. Me puso la mano sobre mis hombros y me dijo, «Muy bien». Y llevándome a una tienda cercana, me regaló unos dulces. Era tal mi alegría que no hubiera cambiado por nada ni por nadie aquel momento. Antes de ir a la escuela por la mañana, había que ir al potrero a traer las vacas, ayudar a ordeñar y enseguida volver a llevar las vacas al pastizal, y los terneros a un corral. Y cuando faltaban ya pocos metros para llegar a la escuela, tenía que colocarme las alpargatas que llevaba colgadas a la cintura. Sí, porque en aquel tiempo la gente sencilla como yo no podíamos usar zapatos. Lo más barato eran las alpargatas. No se me ocurría que lo normal fuera andar calzado todo el día fuera del salón de clase. Dormíamos sobre duras esteras que algunos le llaman petates. Las muchachas en una pieza y los muchachos en otra, pero como la habitación de los varones era muy estrecha, nos fuimos con mi hermano menor a dormir a un granero, ahí donde se guardaba maíz al que todavía no se le había quitado la hoja que lo envuelve. Por las noches escuchábamos el trabajo incansable que por allí hacían los ratones comiendo grano y hasta el ruido de los miles de gorgojos que iban devorando aquellas mazorcas.
Como ventana del granero, teníamos una tela muy vieja colgada de un palo, la cual era sacudida ruidosamente por el viento, pero dormíamos muy bien porque nos acostábamos muy rendidos por el trabajo del día. Nunca supimos lo que fue dormir después de las 6 de la mañana porque en casa había que levantarse temprano cada mañana a trabajar. Había que acarrear desde el monte la leña para cocinar e ir a cortar pasto para echarle a los animales y labrar una huerta. Cada año, mamá sacrificaba una gallina por la Pascua y otra por la Navidad, y con ellas almorzábamos alegremente los 14 familiares. Los menores casi nunca estrenábamos ropa nueva porque nos pasaban la ropa ya bastante desgastada de los hermanos mayores. Papá se endeudó grandemente para comprar una finca ganadera, pero resultó que estaba en tierras de guerrilla y no pudo volver por allá, en la zona de Guerrero. Y los afanes por el pago de los dineros que debía le quitaban el sueño y vivía bastante preocupado, y a veces se ponía de mal genio por ello. Mamá se entristecía pensando en todas las deudas que teníamos y suspiraba deseando que llegara el día en que ya no le debiéramos a nadie. Seguramente en muchos hogares el padre por los problemas tiene mal genio y mientras tanto la mamá hace mucha oración para que las deudas pronto se terminen. Vamos a continuar hablando de esta historia, pero al regreso del corte. Regresamos enseguida. No le cambien. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir hablando de la historia de esta persona que nos puede dar mucha luz. A propósito de esto, me hizo recordar que cuando yo era pequeño, aquí en la Ciudad de México, había muchos establos donde la gente cuidaba vacas y uno podía ver que salía el cuidador con alguna vaca a llevarla a pastar a lo que decíamos un camellón o a un terreno baldío. Y por supuesto, pasaban en algún momento de la mañana ofreciendo leche con aquellos envases de vidrio o bien con sus medidas de metal para que las personas que sacaban su olla ahí pudiera darles desde un cuarto de leche o más. Y recuerdo que esa leche cuando la hervían no era como la que posteriormente salió. Esta leche verdaderamente provocaba una enorme nata que a veces los hijos nos peleábamos para ponerla encima de una concha de chocolate. Pero bueno, no estoy contando mi historia y regreso con la historia de esta persona. Él dice, un día le pregunté a mi papá y a mi mamá qué hicieron, cómo le hicieron para no desanimarse ante los terribles problemas económicos que los acorralaban cuando nosotros éramos niños. Y mi papá me respondió, la fe de tu mamá nos daba ánimo.
Ella recordaba muchas veces la frase que Dios dice 3 veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré. Y a tu mamá le gustaba repetir, saboreándola, aquella recomendación del Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Y para terminar esta historia, nos decía él, tengo que contar que mi padre llegó hasta los 77 años en sana y apacible vejez, rodeado de hijos y nietos. Y mi madre tuvo el gusto de que, mucho antes de morir ella, ya no tuviéramos ninguna deuda sin pagar. Y al escribir estas líneas, tengo que darle gracias al buen Dios porque cada uno de mis hermanos tiene casa propia, hijos que los llenan de alegría y buen modo de vivir, y sobre todo una gran fe en la poderosa intervención de Dios en favor de los que le invocan con confianza y perseverancia. Qué interesante lección, ¿no lo creen? Cómo gente sencilla, trabajadora, con problemas, pero con una gran fe, no solamente logra salir adelante como este padre y esta madre, sino logran hacer salir adelante a todos sus hijos, a los nietos y, ¿por qué no?, también hasta los bisnietos. Este hombre concluyó su historia diciendo esto. Cuando al famoso profesor William James le pidieron los alumnos de la universidad una fórmula para alejar las preocupaciones, les dijo: la fórmula que aleja y detiene la preocupación es tener una gran fe en el inmenso poder de Dios y una gran confianza en su infinita bondad. Yo creo que esta fue la fórmula que obtuvo que mis padres, a pesar de tantas dificultades que se les presentaron en la vida, mantuvieran siempre un ánimo esperanzado y un optimismo radiante y comunicativo. Me parece todavía escuchar la voz de mi madre cantar: paz, paz maravillosa, la que el Padre Dios envía a todo el que en Él confía. Ven a nosotros, paz piadosa. Bueno, esta historia seguramente también te hará pensar un poco en tu papá o en tu mamá, o a lo mejor en tus abuelos, que quizás no tuvieron los estudios que tú lograste tener, la casa que tú tienes ahora o el departamento, el automóvil, y sin embargo ellos a pie, sin automóvil, en bicicleta, iban al trabajo con mucha alegría. Quizás ellos no tenían una casa con tantos cuartos como la tuya, a lo mejor vivían en un humilde cuarto, y sin embargo lucharon, eran felices, tenían una gran fe. En cambio hay tantas personas que actualmente tienen casa, vehículos, posesiones, un gran guardarropa, dicen también muchos estudios, sin embargo son infelices. ¿Por qué? Porque en lugar de poner a Dios en el centro de su vida, ponen sus preocupaciones por ser más ricos, por tener más, y con esto le están abriendo también la puerta a una gran cantidad de problemas. Problemas por una cosa, por otra y por otra, y sin confiar en la mano de Dios, evidentemente que los problemas terminan agobiándolos. Piensa un poquito en ese papá, en esa mamá que tanto trabajó por ti, en ese tío o tía que a lo mejor ayudó a tu papá o a tu mamá para que te cuidara cuando ellos salían a trabajar, o en esos abuelos que también hicieron tantas cosas por ti y seguramente tendrás ya un motivo para estar alegre y sobre todo para bendecirlos a ellos. El tiempo ha transcurrido y estamos llegando ya al final de este programa, pero no quisiera terminarlo sin subrayar la importancia del ejemplo y el testimonio de los padres de familia para propiciar, para crear una actitud positiva, una actitud de lucha, de esfuerzo, de fe, de esperanza ante la vida. Actitud que debemos de conservar recordando su ejemplo, su testimonio, porque lamentablemente hay algunas personas que de niños admiran a sus padres, pero con el paso del tiempo no solamente se avergüenzan de ellos, sino que se les olvida todos los principios, valores e incluso la alegría, la esperanza y la felicidad que los padres nos enseñaron a tener.
Y quiero, para concluir este programa, leerles uno de los cuentos que están en mi primer libro, que se llamó La Transformación. Un cuento que le dediqué, porque todos los cuentos los dedicaba a alguien en particular, se lo dediqué al pintor Leopoldo Flores, este que diseñó el cosmovitral que se encuentra en Toluca y que también ha hecho o hizo, porque lamentablemente ya ha fallecido, obras muy importantes en la Suprema Corte de Justicia. El cuento se llama El Pintor. Recuerdo que cuando era niño, pintaba con los pinceles de mis ilusiones, diseñaba con la libertad de la fantasía y con un alma espontánea. Robaba los colores de las flores, de los ríos y de las cuevas, para mezclarlos con la sonrisa, la travesura y los rayos de sol. Cada dibujo era para mí una esperanza en la humanidad y una bendición de Dios. Pero un día, no sé ni cómo, me hice adulto y guardé mi estuche de pintor infantil. Entonces me dediqué a pintar con la crítica, el desconsuelo y el temor. Mezclé todos los colores con el negro de mi incredulidad y con el gris de mi indiferencia. Mis pinceles perdieron su forma por el miedo y la arrogancia, y la espátula del corazón se deshizo por la falta de fe. Los resultados me hicieron un gran artista contemporáneo, aplaudido por otros adultos. Pero yo sé bien que, cuando dejé de ser niño, nunca volví a pintar a Cristo como lo pinté en aquellos años de mi infancia. Y después de este cuento escribí 2 frases. No importa que llegues a ser adulto, conserva siempre tu corazón de niño. Y la otra frase: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. Yo creo que los niños se caracterizan porque siempre tienen esperanza, porque siempre buscan lo positivo, porque siempre quieren crecer, porque buscan lo mejor, porque son creativos y sobre todo porque no les cuesta trabajo sonreír. Con un pequeño dulce, con un payaso, con unas caricaturas, fácilmente se sonríe y también agradecen mucho y se sienten muy contentos con ese abrazo de papá o de mamá, abrazo que deberíamos de sentir de Dios en medio de nuestras preocupaciones y problemas. Y termino el programa diciendo, como siempre, recuerda que de una o de otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino, por lo que tú nunca estás solo, nunca estás sola. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides. Te esperamos. En tu camino.